En relación a esta iniciativa que trae el Grupo de Unión, Progreso y Democracia hoy para su debate y aprobación, espero, en esta Cámara, lo que pretendemos es proteger a aquellas personas que sufren discriminación en sus países por su orientación sexual, en sus respectivos países. Nos centramos en el caso de Uganda porque nos parece que ha sido un caso especialmente llamativo en los últimos tiempos, pero desde luego es ampliable y es aplicable a numerosos otros países en África, que por distintos motivos también están aplicando legislación homófoba, y también aquellos países de religión musulmana en los que una aplicación estricta de la Sharia pues también se vuelve, por desgracia, en contra del colectivo homosexual. Nosotros pensamos que defender a este colectivo es al final una cuestión de defensa de los derechos humanos y que debemos ser especialmente comprometidos con la defensa de aquellos derechos que ya existen y que ya disfrutamos de ellos en nuestro país, puesto que, como decía Condorcet en la Revolución Francesa, ningún hombre será totalmente libre hasta que todas las personas del mundo no disfruten de esa misma libertad. Y a nosotros nos parece que en este caso es así. Hasta que todos los homosexuales del mundo no vean que sus derechos humanos son respetados, no podemos decir que ninguno de nosotros disfrutará de esos derechos plenamente. Como decía, nos centramos en esta proposición no de ley en el caso de Uganda. Por suerte, supimos en agosto que el Tribunal Constitucional había anulado, aunque por un defecto de forma, la llamada ley anti-gays, que sin embargo el Gobierno de ese país anunció que iba a recurrir esta resolución del Constitucional y que por tanto iba a impulsar de nuevo esa legislación contraria a los homosexuales. Nosotros creemos que desde nuestro país es nuestra obligación llamar la atención a ese Gobierno para que detenga ese tipo de legislación anti-gay. En otros países, como Gambia, existe incluso lo que se llama contra la homosexualidad agravada, cadena perpetua. En Nigeria y Camerún se persigue también a los activistas en pro de los derechos homosexuales, como también ocurre en Rusia, el caso que acaba de relatar la portavoz socialista. Nosotros creemos que cuando se habla en las relaciones internacionales del deber de proteger, es un concepto que debemos ampliar y debemos referirlo no solamente a utilizarlo para justificar intervenciones bélicas en determinados países donde la población está sufriendo por motivo de alguna guerra o por motivo de la represión gubernamental, sino que creemos que ese concepto del deber de proteger nos atañe a todos y también debe incluir la protección de personas que no tienen suficientemente garantizados sus derechos. Creemos que como país democrático es nuestra obligación contribuir a extender esos derechos. Y creo que en esto estamos todos los portavoces de acuerdo. Sin embargo, la discrepancia quizás surge en torno a cómo debemos actuar para proteger esos derechos. Nosotros creemos que limitarnos a actos de condena y de repulsa, limitarnos a actos retóricos o actos simbólicos, no es la manera más eficaz de abordar problemas como esto. Por eso proponemos, en nuestra proposición no de ley, que se utilice la ayuda directa a los gobiernos, la cooperación, que se utilice para presionar en el sentido de que esa ayuda a la cooperación, en primer lugar, no sea incondicional, y en el sentido de que los gobiernos que propugnan esta legislación homófoba perciban el aislamiento internacional y perciban que sus actos tienen consecuencias. Creemos que lo normal es incentivar aquellos comportamientos y aquellos gobiernos cuyas prácticas son lo más democráticos posible y desincentivar a aquellos que tienen prácticas antidemocráticas y contrarias a los derechos humanos, por una cuestión no solamente de principios y no solamente de justicia, sino por una cuestión de que esa es la manera en que conseguiremos que esos gobiernos homófobos vayan evolucionando hacia posiciones más razonables. Precisamente el argumento de que la ayuda no es incondicional es el que ha dado el Gobierno de Suecia para suspender una parte de su ayuda financiera a Uganda. Es también una suspensión que están estudiando otros países como Dinamarca o Noruega. Cito a Suecia, a Dinamarca y a Noruega no solo porque sean las democracias más avanzadas del mundo, sino porque también es célebre el uso que ellos hacen de eso que llamamos su poder blando. Y el uso que hacen los países nórdicos de su poder blando y utilizando la cooperación consiste precisamente en demostrar que aquellos países que respetan o que cumplen condiciones democráticas y que garantizan los derechos de su población podrán contar con ayuda
de estos países para seguir adelante con sus políticas, y los que no, por el contrario, no contarán con ella. Sabemos que es un debate complicado, sabemos que es un viejo debate, es un debate que fue muy vivo en las finales de los años 80 y los primeros 90 en la Sudáfrica del apartheid, puesto que era una situación que en gran medida es equiparable en la medida en que hablamos de discriminación practicada desde los propios gobiernos y con las propias leyes, dirigida contra unos segmentos muy específicos de la población. Y creemos que, además de otros factores, indudablemente, la lección fue que el aislamiento internacional, el condicionamiento de la ayuda e incluso las sanciones comerciales, que sería, por supuesto, tema de otra iniciativa y que no se trata aquí, contribuyeron a acabar con el régimen del apartheid en Sudáfrica. En este caso, en el caso de esos países, estamos hablando de apartheid por motivos de orientación sexual, y creemos que es legítimo y que es razonable suscitar aquí el debate de utilizar la ayuda al desarrollo para condicionar a esos gobiernos. Si renunciamos a presionar con una parte de esa ayuda financiera, creemos que nos queda demasiado poco ámbito para ejercer eso que llamamos poder blando, y si todo se limita a manifestaciones de condena y repulsa, pues serán en gran medida papel mojado con el que empapelar los palacios de estos gobiernos tiránicos que castigan a sus homosexuales, pero poco más. Nos preocupa especialmente el tema también de la concesión de asilo a personas que sufren este tipo de persecución. Les pido disculpas por la manera en que está redactado en nuestra proposición no de ley, porque está contemplado ya en la legislación. Sin embargo, y así nos lo trasladan organizaciones que se dedican a proteger a esta población, como ACNUR, está aumentando considerablemente las solicitudes de asilo, particularmente está aumentando en países de África y en países islámicos que aplican de manera cada vez más estricta la Sharia o ley islámica, y sin embargo no está aumentando el número de concesiones, todo lo contrario. Incluso se están dando casos de inadmisión a trámite de solicitudes en la frontera y en los CIES, cosa que nos parece que es particularmente escandalosa. Por todo ello, queremos agradecer las enmiendas que han presentado tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista a esta PNL. En estos momentos hemos redactado una transaccional tratando de incluir las visiones y las aportaciones de los dos grupos y la presentaremos a la mesa en los términos que finalmente negociemos y a la mayor brevedad posible. Muchas gracias, presidente.